Arrancamos, ¿eh? Un minutito. Bueno, a ver. ¿Alguien tiene, chicos, para pasarle la práctica que les mandé a María Soledad Torres? Porque no la tengo como contacto y no tengo su dirección de mail. Dolores, Victoria o Diego, ¿alguien la tiene como en el grupo y le manda la práctica que les mandé a ustedes? Así vemos los dos problemas de transmisión del calor. Ahí mando la práctica que usted me mandó, que la mando al grupo de física. Ah, bueno, listo. Dale. Perfecto. Bueno, ok. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Me escuchan, no? Sí. Vamos a hacer lo siguiente hoy. Vamos a dedicar la primera partecita de la hora a esos dos problemas que quedó de la práctica 7 de transmisión del calor. Son dos problemas, el 10 y el 11. Y después el 12 los dejo para que averigüen ustedes. Son preguntas teóricas respecto de conductividad térmica, de transmisión del calor. Así que ese punto se lo dejo para que investiguen un poquito ustedes. Lo que vamos a hacer es el punto 10 y 11. ¿Sí? Aclaración. Me preguntaba Dolores. Generalmente, Álvaro, transmisión del calor, estos problemas que vamos a hacer, no los toma. Pero eso es generalmente. Ustedes saben que este año es un año muy especial. Así que no se confíen con lo que yo les digo. Es más, generalmente pone un par de problemitas como para dar un ejemplo nada más. Pero sí apunta más, Álvaro, o por lo menos apuntó siempre en los parciales, a los tipos de problemas como hemos resuelto la semana pasada. Eso de un cubito de hielo que va de menos 20 grados Celsius hasta 120, donde hay distintas cantidades de calor que tienen que calcular, y el calor latente de fusión. Ese tipo de problemas generalmente los toma. ¿Sí? Hecho esta aclaración, igual vamos a hacer lo de transmisión del calor, para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja. No es complicado, simplemente es reemplazo y despeje de una fórmula y, como siempre, o como casi siempre en física, trabajar bien con las unidades. ¿De acuerdo? Bien, si tienen ahí la guía, estoy hablando de la práctica 7, que subió al foro Álvaro, dice, práctica 7, problema 10, que es el problema número 1 de transmisión del calor. Dice, estime la cantidad de calor por hora que transmite por conducción una frazada que cubra a una persona que se halla en una habitación a 0 grados Celsius, eso sería la temperatura inicial. Considere que la superficie de la frazada en contacto con el cuerpo es de 1 metro cuadrado, el espesor de la frazada es de 1 centímetro y el coeficiente de conductividad térmica es 8 por 10 a la menos 5 calorías sobre centímetros por grado Celsius. Ahí me decía Dolores, creo, y alguien más, que no habían visto con Álvaro ninguna fórmula de este tema, de transmisión del calor. La fórmula que se utiliza de este tema es esta que está en el pizarrón, chicos. Ahí se la copié. H es cantidad de calor, nada más que lo vamos a medir en este caso en calorías por hora. K es la conductividad térmica, en este caso de la frazada. A es área. Delta T es variación de temperatura y delta X es el espesor. ¿Sí? Esto es lo que ahí en la práctica dice cantidad de calor o flujo de calor, es lo mismo. Esto se va a medir en calorías por hora. ¿Ok? K es el coeficiente de conductividad. Eso se lo va a dar
o lo tienen que sacar, depende de cada sustancia. Parecido, no es lo mismo, pero parecido al coeficiente de dilatación que usábamos el otro día, ¿te acuerdan? El cobre, el aluminio, el hierro, el acero, en este caso va a ser el de conductividad de la frazada. A es el área. Delta T es la variación de temperatura. Grados Celsius. Y delta X es el espesor, en este caso, de la frazada. ¿De acuerdo? Así que, de ese problema vamos a poner los datos. Temperatura inicial, 0 grados Celsius. Área de la frazada dice 1 metro cuadrado. Espesor de la frazada dice 1 centímetro. Da la conductividad, que es de 8 por 10⁻⁵. Calorías sobre centímetros por segundo. Perdón, por grados Celsius. Y, o sea que acá tenemos K, tenemos el área, tenemos el espesor, y nos falta la temperatura. Como está hablando del cuerpo humano, ahí va a ser la temperatura final del cuerpo humano en condiciones normales. O sea, la temperatura del cuerpo, temperatura final, vamos a ponerle 36,5 grados Celsius, que sería la temperatura normal. De estas dos temperaturas, chicos, hacemos la diferencia. O sea, cuando avanzamos acá delta T, esto es temperatura final menos temperatura inicial. Es similar a lo que hacíamos con el coeficiente de dilatación o cuando sacábamos delta L por la longitud. Vemos las unidades y en este tipo de problemas se trabaja en calorías centímetros, grados Celsius, estamos trabajando en el sistema CGS de medida, o sea que este metro cuadrado hay que pasarlo obviamente a centímetros cuadrados. ¿Está bien? Es 1 metro cuadrado, 2 ceros para decímetros cuadrados, 2 ceros para centímetros cuadrados. ¿Está bien? O sea, 1 metro cuadrado es 10.000 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Si quieren hacer la tabla, sería así: metros cuadrados, decímetros y centímetros, haciendo la aclaración que como es al cuadrado, debemos de completar por cada unidad con 2 números o se completa con ceros. El 1 va al metro cuadrado, pongo 2 ceros, que son los 2 lugares del decímetro cuadrado, y 2 ceros para centímetro cuadrado. 10.000. ¿Está bien? Así que es lo único que tenemos que hacer. Reemplazamos, ponemos la constante, 8 por 10⁻⁵, caloría, centímetro por grado Celsius, área, 10.000 centímetros cuadrados, delta T, 36,5 menos 0, y el espesor, 1 centímetro. ¿Está? Así que voy a poner acá cómo sería el cálculo sin poner las unidades, y las unidades nos van a quedar en calorías por hora. Esa es la cantidad de calor en ese ambiente que está la persona con la frazada. Así que nos queda 8 por 10⁻⁵ por área 10.000 por variación de temperatura 36,5 menos 0 dividido, ustedes saben que puede ser solamente el último factor o todo el mismo, 1 centímetro. Bien. Hagan ese cálculo, me dicen cuánto les da y a ver si coincidimos. La respuesta, chicos, es calorías por hora. Perfecto. Muy bien, María Victoria. Ahí tendríamos la respuesta. ¿Bien? Muy bien, Diego. Muy bien, María Victoria. Muy bien todos. Insisto, no es un tema que generalmente tome Álvaro, pero por las dudas, sí es una fórmula de flujo de calor, cantidad de calor.
fácil de recordar. Acá, como en casi todos los problemas de física, donde más tenemos que tener detalle es en las unidades. A ver si tenemos todo homogéneo. Todo en centímetros, todo en gramos, todo en calorías, si no hay que hacer el pasaje correspondiente. Sí, sí, Ale. Cuando te pide cantidad de calor por hora y te va a dar como dato la conductividad o el coeficiente de conductividad de esa sustancia. Que en este caso es la frazada, pero puede ser el aire, el acero, el hierro, el metal. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bien. ¿Pregunta de este problema, chicos? Como ustedes pueden ver, nada... ¿El área tiene que estar siempre en centímetros? Sí, en centímetros cuadrados. Bien. ¿Está bien? ¿Por Bien. qué? Porque la conductividad que te da acá es caloría en centímetros. Ah, perfecto, cierto. Gracias. La otra que te puede dar, no he visto ningún problema, pero te puede dar acá julios y acá metros cuadrados, ahí sigue la iría en metros cuadrados. ¿Está bien? Y el resultado sería joules por hora. Bien. ¿Sí? Pero lo más común en este tipo de problema es que el flujo de calor quede en calorías por hora. ¿Sí? Si no hacen la equivalencia, una caloría, un joule, 4,18. Una caloría es 4,18 julios, para pasarlo. ¿Sí? Pero fíjense, miren siempre la conductividad térmica en estas unidades. Bien. Con la misma fórmula, el problema que sigue, el número 11, ya se los voy a leer, y el problema 11 es un poquito más de análisis, porque les da el enunciado del problema y después varias opciones, como si fuese un multiple choice de respuesta a ese problema. Los leo, lo planteamos y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Dice, la cantidad de calor que fluye a través de una ventana de 1 metro cuadrado, ahí tenés el área, y 0,5 centímetros de espesor. Ya sabés que 1 metro cuadrado lo va a tener que pasar, te van a dar 10.000 centímetros cuadrados. Es de 1.600 calorías por segundo. ¿Está bien? O sea, ahí ya está dando el resultado de H. Nada más que acá era por hora, acá lo está dando por segundo. 1.600 calorías por segundo. Cuando la temperatura interior es de 10 grados Celsius y la exterior de 25 grados Celsius. O sea, hay un delta T ahí, chicos, de 15 grados Celsius. 25 menos 10. Dice, si la temperatura exterior fuera de 40 grados Celsius, o sea, un aumento de temperatura, ¿cómo debería ser la ventana para mantener el mismo flujo calórico? Y ahí da varias opciones. A, igual área y 1,75 centímetros de espesor. B, igual área y 1 centímetro de espesor. C, igual área y 3,5 centímetros de espesor. D, igual espesor y 0,35 metros cuadrados de área. E, igual espesor y 4 metros cuadrados de área. Y F, igual espesor y 2 metros cuadrados de área. Bien, en este problema tenemos la H, ya está, tenemos el área, tenemos la variación de temperatura y tenemos el delta X. De la fórmula original, H igual, etcétera, etcétera, como ustedes pueden ver, falta sacar la K, la constante o el coeficiente, mejor dicho, de conductividad térmica. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Está bien? Para después, teniendo en cuenta eso, si igual área o distinto espesor, etcétera, etcétera, a ver una alternativa y sacar o el espesor o el área, despejar, para ver si alguna de esas opciones que nos da es como respuesta correcta. Bien, pregunto, de H igual K por área por delta T sobre delta X. Si tenemos que averiguar K, vamos a borrar este problema y vamos a poner los datos. ¿Cómo quedaría la fórmula? Tenemos área, 1 metro cuadrado, igual que recién. Ya sabemos 10.000 centímetros cuadrados. Tenemos temperatura inicial, dice, creo que 10 grados, ¿no? Sí, 10 y 25. 10 Celsius, temperatura final 25 Celsius. Te da la H 1.600 calorías por segundo. Perfecto.
Eso es lo que queremos evaluar, chicos. Gustavo, una pregunta. Diga. ¿Por qué da tres temperaturas? Porque te da, primero, con esa temperatura inicial que tenés, 0 y 25, con esa tenés que sacar la conductividad. Esa conductividad después es la misma para cualquier problema, para cualquier variación de temperatura. Y después, con esa conductividad térmica y con una temperatura de 40 grados Celsius exterior, dejando la interior de 10 grados Celsius, calcular o el área o el espesor. O sea, son dos problemas en uno. Yo tengo duda, ¿cuál sería la temperatura final y cuál sería la temperatura inicial? Por ejemplo, en este problema. Bien, la temperatura interior es la que se llama temperatura inicial, 10 grados Celsius. Y la exterior es la temperatura final, 25 grados Celsius. En ese primer problema. En el segundo problema, la temperatura interior, la temperatura inicial, 10 grados, esa no cambia, y la final cambia a 40 grados. ¿Sí? Lo que está preguntando el problema es, si la temperatura exterior yo la cambio, ¿qué pasa con el área de la ventana o con el espesor? Para mantener la misma cantidad de calorías por segundo, 1600. Bien, digo, ¿cómo es la fórmula para calcular K, alumnos? H. Por delta X Bien, dividido área por delta T. perfecto. Buenísimo. Delta X está acá dividiendo, pasa multiplicando la H, y A por delta T está multiplicando con K, pasa dividiendo. Bien, ¿se animan a hacer el cálculo? H, ya tienen 1600, delta X, no lo puse, creo que era 0,5 centímetros, me parece que decía así, el espesor de la ventana, estoy casi seguro, sí. Área, 10.000 centímetros cuadrados, y delta T, acá sería 15 Celsius. ¿Podemos usar caloría por segundo? ¿O tengo Sí, que sí, usar sí, sí, acá sí, calorías por segundo. O sea, el cálculo va a ser, sin poner las unidades, 1600 por 0,5 dividido, entre paréntesis, 10.000 por 15. Eso va a ser la K y te va a dar en calorías sobre centímetros por grado Celsius. A ver si coincidimos. O sea, la K, la conductividad térmica, siempre les va a dar en esa unidad, chicos. Calorías sobre centímetros por grado Celsius. Te tiene que dar un número muy pequeño, o sea, con exponente negativo. 10 a la menos algo por 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Como el coeficiente de dilatación. Sí, María Soledad, perfecto. 5,33 por 10 a la menos 3, muy bien, Camila. Y el resultado es calorías sobre centímetros por grado Celsius. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte del problema. O sea, yo tengo un flujo calórico de 1600 por segundo, una temperatura interior, una temperatura exterior, etcétera, el área, el espesor, todo. Saco la conductividad térmica. Ahora, con esa conductividad térmica, voy a ver si, dejando el área igual, voy a sacar el espesor. O sea, la misma fórmula, pero ya tengo el valor de K, voy a averiguar delta X. ¿Por qué? Porque al quedar el área igual, chicos, hay dos constantes ahí en ese problema. 1600 calorías por segundo es el valor de flujo calórico para cualquier tipo de problemas, acá con la misma conductividad térmica. O sea, la H y la K antes. Lo que voy a cambiar es o el área de la ventana o el espesor. Si cambio el área de la ventana o cambio el espesor, cambia el flujo calórico. ¿Está bien? Acá lo que está diciendo es
¿qué pasa si dejo el área fijo y cambio el espesor de la ventana en más aumento o en menos aumento para que la cantidad de flujo calórico no varíe? Eso es lo que te está pidiendo. O sea que, dejando el área igual, que es la parte A, B y C, porque los tres ítems dice igual área, o sea que el área no se tocaría, y después me dice, con 1,75 de espesor, con 3,5 de espesor o con 1 centímetro de espesor. Voy a calcular el espesor de la ventana para ver cuál de esas tres opciones es correcta. ¿Está bien? O sea, de esta fórmula voy a calcular delta X, que va a ser igual a K por A por delta T, esto queda arriba como está, sobre H. K, el que sacamos recién, 5,33 por 10⁻³ . Área, la misma, porque dice que el área no varía. Delta T, acá está el cambio, porque ahora la T final es de 40 grados Celsius. La inicial es la misma, o sea que el delta T acá va a ser de 30 grados Celsius. ¿Está bien? Es el cambio de temperatura. Y H, 1600. Ahí voy a sacar el espesor que tengo para que, con el mismo flujo calórico, pero aumentando la temperatura de 25 a 40, ¿qué pasa con el espesor de la ventana? ¿Si es menor o mayor? O sea que es 5,33 por 10⁻³ por 10.000 por 40 menos 10, 30 sobre 1600. A ver cuánto da. Y de ese resultado que te va a dar, opciones A, B o C, te pide. Sí. Sí, Camila, sí, María Soledad. Si redondeamos, 0,99 es 1 centímetro. ¿Está bien? Ese sería el espesor de la ventana, dejando el área igual. Y si ustedes miran, la opción más cercana a 0,99 centímetros es la opción B. Igual área y 1 centímetro de espesor. O sea que esa sería la respuesta a ese problema. ¿Está? El flujo calórico sigue siendo de 1600 calorías por segundo. Lo que cambió es la temperatura exterior. Ese aumento de temperatura va a implicar o una menor o un mayor espesor de la ventana para que el flujo calórico se mantenga. En este caso, fíjense que pasó el espesor de medio centímetro a 1 centímetro, el doble. ¿Sí? El doble de espesor para que el flujo calórico se mantenga constante respecto del problema 1. Así que es la opción B a esa respuesta. El área no ha cambiado, mantenés el área de la ventana de 1 metro cuadrado, pero el espesor aumenta porque la temperatura exterior es mayor, entonces el espesor aumenta para que el flujo calórico se mantenga en 1600 calorías por segundo. Después, como un tercer problema, sería dejar el mismo espesor, o sea, el espesor de 0,5 centímetros inicialmente, y calcular el área. Porque la opción D, E y F dice igual espesor y 0,35 metros cuadrados de área, igual espesor y 4 metros cuadrados de área, igual espesor y 2 metros cuadrados de área. O sea que con esos datos, 1600, 0,5, 10.000 y 15, no, perdón, eso es lo inicial. Me equivoqué. En este caso vamos a tener que sacar el área. De la fórmula original, sacar el área. Te va a quedar H por delta X sobre K por delta T. H es 1600, delta X 0,5 porque es el espesor original de la ventana. Delta T, otra vez 30, porque estamos hablando de la temperatura exterior de 40. Y el área, no, el área lo tiene que calcular, perdón, y la constante, la K.
O sea, tienen que usar esta fórmula, chicos. Área igual H por delta X, como esto acá, como quedó acá, dividido K por delta T. Y ahí te va a dar el área de la ventana con un aumento exterior en la temperatura hasta 40 grados Celsius, o sea, un delta T de 30 grados Celsius, para que la cantidad de calor o el flujo calórico siga siendo de 1600 calorías por segundo. O sea, H es 1600, delta X es 0,5, K 5,33 por 10 a la menos 3, y delta T sigue siendo 40 menos 10, 30. Lo que está sacando es cuál es el tamaño de la ventana para que con una temperatura exterior de 40 grados Celsius el flujo calórico siga siendo de 1600 calorías por segundo. Perdón, ¿cuál sería El delta X, el original, de medio centímetro, 0,5 centímetros. Ah, ok. ¿Ah? El del primer problema que sacamos. Y ahí están calculando el área que tiene que tener la ventana con el mismo espesor original para que el flujo calórico no varíe, con una temperatura exterior de 40 grados Celsius. ¿Cuánto da? Ojo, el resultado le va a dar... ¿Cuánto? La temperatura. ¿Qué pasa? 30, 40 exterior menos 10 interior. Bien. 30 diferencia. Sí, Kevin, a mí me dio eso. Bien. 5000 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Ese sería el área de la ventana. O sea, una ventana más chica, la mitad de chica que la original. La original tenía 10.000. La reducías a 5000 centímetros cuadrados, la mitad de superficie, ¿no? ¿Eso por qué? Y porque la temperatura exterior es mayor. Entonces, si vos querés que el flujo calórico se mantenga constante, tenés que hacer una ventana más pequeña, porque la temperatura afuera es mayor que la inicial. En la 25 pasó a 40. ¿Sí? 5000 centímetros cuadrados, si lo quieren pasar a metros cuadrados, es 0,5 metros cuadrados, chicos. Simplemente, ¿qué haces? Y a 5000 lo dividí por 10.000. Porque 10.000 centímetros cuadrados es 1 metro cuadrado. O si no, hace la tablita como hicimos recién. Centímetros cuadrados, 2 lugares. Decímetros cuadrados, 2 lugares. Te va a quedar 0,5 metros cuadrados. Bien. Perfecto. Si ustedes buscan ahí, respuesta D, E y F, ninguno te da como resultado 5000 centímetros cuadrados o 0,5 metros cuadrados. Uno da 0,35, el otro te da 4 y el otro te da 2. O sea, de esas 6 opciones que te da como solución del problema, la única posible es la B, que la hicimos ahí en ese cálculo. ¿Está? Un espesor de 1 centímetro en la ventana te mantiene el flujo calórico de 1600 calorías por segundo. Bien. Perfecto. Bien. ¿Está?
Ahí está el problema 11 y 12. Bueno, la clase pasada, ¿se acuerda que después en algunos se lo mandé resuelto? Nos había quedado una, o no lo habíamos hecho, hemos hecho el número 9, ¿se acuerda? O sí lo habíamos hecho y me parece que me había quedado una duda a mí, ¿no? Pero creo que lo habíamos, por lo menos le mandé el mail a varios, que incluso, no me acuerdo si María Victoria o quién, lo había resuelto de otra manera y llegaba también al mismo resultado. Creo que era, me parece que era María Victoria, o Camila, alguna de las dos. Nos quedaba 11,85 cubitos, algo así. Creo que esa era la respuesta, ¿no? Obviamente, cuando te tomen un problema de ese tipo y te está pidiendo y se calcule cuántos cubitos, ahí tenés que redondear, ¿sí? 11,85 son 12 cubitos. Creo que lo habíamos aclarado ese, ¿no? De todas formas, si tienen algún problemita con ese problema en especial, díganmelo, pero me parece que lo habíamos resuelto y yo se los mandé a varios. Bien, quedaría entonces de esa práctica final. No sé si leyeron el mensaje de hoy de Álvaro para anotarse para el parcial. Va a ser en forma oral, como fue el recuperatorio la semana que viene. Después le va a pasar los horarios. Y ahí en el foro dice los temas que entrarían es hidrostática, hidrodinámica y todo termodinámica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas hasta acá, chicos? ¿Nada? No. Bien. ¿Alguien más? Kevin, no. Ok. Bárbaro. Si no me preguntan, yo les mandé ahí antes de empezar. Ok, Diego. Le mandé antes de empezar ahí lo mandé en formato Word. Si alguien tiene problema para abrirlo, dígame y se los mando en PDF. Una práctica de revisión solamente de calorimetría, ¿sí? Para cerrar este tema y ya les quedaría a ustedes solamente la parte de revisar hidrostática e hidrodinámica. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es, viendo los problemas que hay en la práctica, algunos se repiten, o sea, ya lo hicimos la semana pasada, así que se lo vamos a pasar de largo, ya les voy a decir cuáles son. Y o lo revisamos en forma oral, o por ahí, si alguno es medio complicado, lo hacemos en el pizarrón. ¿De acuerdo? Bien. A ver si me falta alguien. A Diego se lo mandé, a Kevin también, a María Victoria también, a María Soledad, creo que se lo subieron al grupo, Camila también, Alex también. Ok. Bueno, me parece que lo tienen todo. Si no, me dicen. Yo les leo el problema, les doy una ayuda de cuál es la fórmula que se utiliza. Fíjense, insisto como siempre, fíjense en las unidades y ustedes lo resuelven y me dicen el resultado. Igual el resultado está en la fotocopia. ¿Sí? Están todos con, a ver, sí. Los hice todos y están todos resueltos y están revisados, o sea que los resultados están correctos. Vamos al número 1. El número 1 es de dilatación, chicos. Primer tema de termodinámica, ¿sí? Dilatación térmica. Dice, calcular la longitud final, o sea, ahí tienen que sacar ustedes delta L y a ese delta L sumarle el L0 de una cinta métrica de acero que mide 50 metros, ese es el L0, cuando la temperatura es de 10 grados Celsius y se eleva la temperatura hasta 45 grados Celsius. Y te da el alfa, o sea, el coeficiente del acero, 1,2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. O sea, tiene que sacar delta L y a ese delta L sumarle 50 y ese va a ser la longitud final. O sea que el resultado te tiene que dar más de 50 metros. ¿Está? Ahí le pongo la fórmula, háganlo y verifiquen si les da la respuesta que está ahí en la fotocopia.
delta L igual L0 por alfa por delta T. Y como ustedes tienen que sacar la longitud final, va a ser L0 más lo que le da delta L. No tienen que pasar ninguna unidad. La longitud está en metros, se deja en metros. El alfa está en 1,2 por menos 5, 1 sobre grados Celsius, queda en grados Celsius. Y el delta T en este caso es 45 menos 10. 45 temperatura final, 10 temperatura inicial. Ok. Háganlo y a ver si coincidimos. Sí, Kevin, ese es el resultado. Perfecto. O sea, el delta L les va a dar 0,021 metros y eso sumado a 50 te da que la longitud final del alambre es 50,021 metros y además, fíjense la respuesta que está en la hoja, en la fotocopia que le mandé. ¿De acuerdo? La Victoria, muy bien. Kevin, muy bien. María Soledad, perfecto. ¿Está? Bien. Perfecto, muy bien, Diego. Otra cosita. Kevin, ahí es 50,021 metros, no centímetros. Porque el dato inicial era en metros. ¿Sí? Si yo te doy 50 centímetros, ¿lo tenés que pasar a metros? No. ¿Por qué? Porque el alfa y el delta T no tiene en su composición de unidades ni metro ni centímetro. Así que si yo te doy la longitud inicial en metros, la longitud final te va a dar en metros. Si te lo doy en kilómetros, la longitud final te lo va a dar en kilómetros. Si te lo da en centímetros, la longitud final te lo da en centímetros. No es necesario pasarlo en este tipo de problemas. ¿Entiende? Ahora, si te dice, calcule, suponte acá, calcule la longitud final en centímetros, ahí sí, hace el cálculo en metros, o pone directamente, cuando pone 50 metros, pone 5.000 centímetros. ¿Sí? Pero si no te dice nada, vos podés expresarlo en cualquier unidad de longitud de medida. Metros, centímetros, son las más comunes, ¿no? Bien. ¿Se entendió? No muy complicado, ¿no? Vamos al 2. El 2 dice, una varilla metálica mide 30,125 centímetros de longitud a 15 grados Celsius. Eso es longitud inicial y temperatura inicial. Y 30,152 centímetros, o sea, un poquito más, eso sería la longitud final, a 50 grados Celsius. Eso es temperatura final. Calcule el coeficiente de dilatación lineal. O sea, le está pidiendo ahí, chicos, chicas, averiguar alfa. ¿Sí? Alfa de acá. O sea, esto es lo que tengo que hacer. Dejas alfa ahí a la derecha, te queda delta L. Acordate que delta L siempre es longitud final menos longitud inicial, dividido L0 por delta T. Ahí tenés la fórmula. Delta L es esta diferencia entre final e inicial. L0 y delta T, estos dos pasan acá dividiendo. Bien. No hay que pasar ninguna unidad, pueden trabajar en centímetros. Ahí la longitud final es la más grande, 30,152 centímetros. La inicial, la más pequeña, 30,125 centímetros.
el delta T sería 50 menos 15, o sea, 35 grados Celsius, y L0 ya dijimos 30,125. Están sacando un coeficiente de dilatación, chicos. El coeficiente de dilatación es un número en notación científica con exponente negativo del orden de a la menos 4 o a la menos 5, siempre. ¿Está? Todos los alfa que ustedes saquen de cualquier sustancia, por más que se dilate, siempre está en ese orden. Tanto por 10 a la menos 4 o por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. O sea que ese es el resultado que les tiene que dar. O por lo menos, perdón, también que les tiene que dar. Recordate, 1 sobre grados Celsius. Háganlo y me dicen cuánto les da. O sea, arriba te va 30,152 menos 30,125 dividido 30,125 por 35, que es el delta T. Y a ver si coincide con el resultado que está en la hoja. Muy bien, Diego. Perfecto. 2,56 por 10 a la menos 5, perdón, 2,56 por 10 a la menos 5, o sea, serían 5 ceros delante del 2,56, 0,0000256, 1 sobre grados Celsius. ¿Qué significa físicamente esa respuesta, chicos? Que esa varilla de... Bueno, no dice qué es, pero supóngase el metal que sea. Esa varilla se dilata 0,0000256 centímetros por cada grado que aumenta la temperatura. ¿Está bien? 0,0000256 centímetros, o sea, casi nada, pero no llega a ser cero. Muy poquito por cada grado que aumente la temperatura. ¿Está bien? O sea que cuanto más sea el aumento de temperatura, más se va a dilatar esa varilla. La T, Alex, es 50 menos 15, 35. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? 50 menos 15, 35. Ok. Bien. ¿Les dio? Los varones me dijeron que sí. Las chicas, María Victoria, Dolores, Camila, Soledad. Bien. Bien, perfecto. Vamos al número 3. El 3 dice, ¿en cuánto se incrementa la longitud? ¿Qué significa eso? Hallar delta L. ¿En cuánto se incrementa? La fórmula primera de todas, chicos, chicas. Delta L, ¿en cuánto se incrementa la longitud de una barra de hierro? Te da el coeficiente 1,2 por 10 a la menos 5, de 100 metros de longitud, es el L0. Cuando su temperatura aumenta, ahí ya te está dando el delta T. No tenés que hacer ninguna resta. ¿Sí? No te dice la temperatura va desde tanto a tanto. Ya te dice la temperatura aumentó, eso es el delta T. 25 grados Celsius. Bien. Reemplazo muy simple de la fórmula, chicos, chicas. L0, 100 metros, alfa, el del hierro, 1,2 por 10 a la menos 5, y delta T, en este caso, 25 grados Celsius. Y ese cálculo te va a dar en metros, porque la longitud inicial está en metros, cuánto aumentó esa barra de hierro. A ver si les da lo que dice ahí la hoja. En metros, por supuesto.
Bien. Diego, María Victoria, esa es la respuesta de la fotocopia. ¿Cuánto aumentó la barra de hierro? ¿Cuánto se dilató? 0,03 metros. ¿Sí? Serían 3 centímetros. ¿De acuerdo? A esa temperatura, por supuesto. O sea, con un aumento de temperatura de 25 grados Celsius. Si hubiese sido mayor, obviamente la dilatación hubiese sido aún mayor. Muy bien. Número 4. ¿Sí? Cambiamos un poquito de tema y vamos a calorimetría. Ahí les puse la fórmula. Hay que sacar la temperatura final o temperatura de equilibrio. Dice el problema. Se colocan 500 gramos de agua a 10 grados Celsius, eso es masa 1 y temperatura 1, en un calorímetro, y se mezcla con 1000 gramos de agua a 70 grados Celsius. Masa 2, temperatura 2. Calcule la temperatura de equilibrio. Bien. Aclaración, chicas, porque por ahí vemos algunos resultados que son un poco sorprendentes en el parcial. Si yo tengo una cantidad de agua a 10 grados, lo que sea, y tengo otra cantidad de agua a 100 grados y la mezclo, la temperatura de equilibrio tiene que estar entre 10 y 100. Entre la menor que tengo y la mayor. No me puede dar temperatura de equilibrio 5 grados o 120 grados. ¿Está? Esto es como el promedio de notas, exactamente igual. Si mi nota más baja es un 5 y la más alta un 9, el promedio mío de mis notas va a estar entre 5 y 9. No me puede dar un promedio ni 4 ni 10. ¿De acuerdo? Hacemos esa aclaración porque a veces ponen bien la fórmula, hacen el cálculo, ponen el resultado y no verifican si el resultado es coherente, si tiene sentido. ¿Sí? Acá dice, la menor temperatura de agua, no importa qué cantidad de agua tenés, pero la tenés a 10 grados. Y la máxima 70. ¿Está? La temperatura de equilibrio te va a dar entre 10 y 70. No sé, puede ser 40, 45, 50, 60, pero no menos de 10 ni no más de 70. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que no te la da ahí, no lo precisás, aunque deberías saberlo, es el C del agua. El C del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius. ¿Está? ¿Qué quiere decir esa C, el calor específico del agua? Que el agua aumenta 1 caloría por cada gramo de masa y por cada grado Celsius que aumente la temperatura. ¿Está bien? Yo tengo 10 gramos de agua. Le aumento de 10 gramos de agua, está a 20 grados Celsius, y lo aumento a 21 grados Celsius, ahí aumentó 1 caloría. ¿Sí? 1 caloría por cada gramo, por cada grado centígrado o grado Celsius que aumente la temperatura. Bien, entonces, como es 1 ahí, C1 vale 1, C2 vale 1, ahí lo mismo, es como si dijera masa 1 por T1 y masa 2 por T2, dividido la suma de las masas abajo. ¿Está? Ustedes están sacando la temperatura final o temperatura de equilibrio, que te va a dar un resultado entre 10 grados Celsius, en este caso, y 70 grados Celsius. Hacelo. Ahí en la fotocopia está la respuesta, a ver si coincidimos. Hicimos uno parecido el martes pasado. Ok. Variación de C, valor de C, sí, 1 es, Kevin, para el agua, ¿eh? Es el único que tiene como unidad el calor específico. Ok, o sea que ahí nos va a quedar, como dice el problema, 500 por 10 más 1000 por 70, todo dividido 1500, que es la suma de las masas, ¿no? 500 más 1500. 500 más 1000, perdón. Les tiene que dar exacto.
Esa es la respuesta, Camila. 50 grados Celsius. ¿Está? Está entre 10 y 70. Bien. Buenísimo. Vamos al siguiente. Es el número 5. Dice, vamos primero a poner la fórmula si ya la tiene. Q. Cantidad de calor, Q. Problema 5. Calcule la cantidad de calor en calorías y en julios, dice el problema. Ya te doy la equivalencia. Que deben ceder 1500 gramos de agua, esa es la masa. La C del agua, ya la saben, 1 caloría sobre gramos por grado Celsius, que se encuentran en ebullición para disminuir su temperatura hasta 20 grados Celsius. ¿Está? Tenés la masa, 1500 gramos, tenés el C del agua, 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Con lo que te dice ahí el problema, sacás el delta T y después el resultado que te va a dar en calorías lo pasás a julios. La equivalencia es 1 caloría, 4,18 julios. ¿Está? Así que suponte, me da, digo cualquier resultado, ¿no? Me da 8000 calorías. Lo multiplico por 4,18 y a eso lo pasaste a joules o julios. Bien. A ver ese cálculo. Hay que sacar Q, tener la masa, tener la C del agua y tener que sacar, lo único que tenés que hacer es el delta T. Dice que el agua está a la temperatura de ebullición, esa sería la temperatura inicial, y la tenés que llevar a 20 grados Celsius. O sea, te va a dar un delta T negativo. Estás enfriando, o sea, el agua está cediendo calor. La está llevando de 100 grados Celsius, temperatura de ebullición, a 20. Temperatura inicial, 100 Celsius. Temperatura final, 20 Celsius. O sea que este resultado, chicos, chicas, nos va a dar negativo. Eso significa calor cedido. ¿Sí? El calor puede ser positivo si la sustancia absorbe calor o negativo si la sustancia cede calor. Que en este caso. Profe, no entendí por qué ahí da negativo, porque, o sea, el delta T me queda positivo a mí. Por los 1500 que es la masa, Sí. me queda todo positivo. 1500 por 1 y la delta T es 80. Sí, a mí también me 100 menos 20. positivo. perfecto, sí, positivo, sí. Yo puse mal, hice la cuenta al revés. Sí. O sea que lo que está en la hoja, la respuesta, pero positiva. 120.000 calorías positivas. Si fuese al revés, está a 20 y la tenés que llevar a 100, temperatura, ahí sí. Pero si está 100 y hay que llevarla a 20, ¿no tiene que perder calor Sí, y daría negativo? temperatura, claro, porque ahí el cálculo es exacto, 20 20 es la menos temperatura final. ¿Sí? 20 grados es la temperatura final y 100 es la temperatura inicial. Y si hacemos temperatura final menos inicial, va a quedar 20 menos 100. Ahí está. 20 menos 100, menos 80. ¿Está bien, como dice Camila? ¿De acuerdo? ¿A qué temperatura tengo yo? A 100 grados. Eso es la temperatura inicial. ¿Y a qué temperatura la tengo que llevar? A 20 grados. Esa es la temperatura final. Si el delta T siempre es TF menos T0, 20 menos 100 menos 80.
Bien, y ese resultado me lo pasan a joules. A ver si coincidimos. Puede ser menos 120.000 calorías y en joules menos 501.600 joules. ¿Está? Bueno, Kevin, perfecto. Ahí tenés los problemas con los resultados, hacelo, cualquier cosita me preguntas. Suerte. Vamos al siguiente, chicos, chicas. Número 6. Dice así. ¿Cuál será el aumento de temperatura? O sea que tenemos que sacar delta T de una barra de hierro de 3 kilos si se coloca en un horno industrial que le suministra 30.000 calorías. Y te da el C del hierro, o sea, el calor específico del hierro, 0,113 calorías sobre gramos por grado Celsius. O sea, de la fórmula Q igual M por C por delta T, tienen que despejar y hallar delta T. O sea que les quedaría esta fórmula. Q sobre M por C. Estos dos están multiplicando, pasan abajo dividiendo a Q. Q lo tenés. Dice el problema 30.000 calorías. Masa también la tenés. 3 kilos. Y C del hierro también lo tenés. Como estás calculando temperatura, el resultado te va a dar en grados Celsius. Ojo las unidades. Miren bien. Fíjense lo que tienen. ¿Cuánto da, chicos? Chicas. Muy bien. María Victoria. ¿Alguien más? Camila, Soledad, Diego, Alex. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué había que hacer? Simplemente los 3 kilos pasarlo a gramos. Eso, acuérdense, siempre que tienen algo en calorías va siempre asociado a gramos. Si es joules, va con kilogramos. ¿Está bien? Acuérdense, calorías, gramos, joules, kilogramos. Caloría y gramos es del sistema CGS de medición de medidas y el joules y el kilogramo es del sistema internacional o del sistema MKS.
Bien, el que sigue. Número 7. Dice, calcula el calor específico de una sustancia que tiene un cuerpo de 20 gramos de masa, sabiendo que para elevar su temperatura 6 grados Celsius se necesitan 96 calorías. O sea, de la fórmula QM por C por delta T, la fórmula original, hay que despejar C, chicos y chicas. Está pidiendo el calor específico, o sea, C. El reemplazo, la sustitución o el despeje es muy parecido a lo que hicimos recién. Te va a quedar Q sobre masa por delta T. ¿Está? De acá, si tenemos que despejar C, C lo dejamos solo, entonces masa por delta T, que están multiplicando a C, pasan dividiendo. Q sobre masa por delta T va a ser C, que es lo que está pidiendo. Este C, ¿sí?, que vas a sacar, te va a dar en calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenés la masa, 20 gramos, tenés el delta T, 6 grados Celsius, y tenés Q, 96 calorías. Hacé el cálculo y fíjate si coincide con lo que te digo ahí. Muy bien, Camila. Muy bien, Diego. Perfecto. 0,8 el resultado. Calorías sobre gramos por grado Celsius. Impecable. Buenísimo. Bien. Ese era el número 7. Número 8. Este lo leo, va sin ayuda, a ver si lo pueden resolver, sacarlo solito. Dice, el sistema de refrigeración de un camión contiene 20 litros de agua. ¿Cuál es la variación de temperatura del agua que se debe extraer? Si se debe extraer una cantidad de energía en forma de calor de 836.000 joules. Fíjate los datos que tenés. Tenés 20 litros de agua. Tenés el Q, 836.000 joules, o sea, la cantidad de calor. Y el problema te pide averiguar la variación de temperatura, o sea, delta T. Esta misma de acá. Q sobre M por C. Bien. Ojo las unidades. Ahí tenés litros y tenés joules. Fíjate qué tenés que hacer para llegar a una variación de temperatura que te va a dar en grados Celsius, obviamente. Chicos, chicas, con los 20 litros tenemos que hacer algo. No podemos usar litros. Acordate que es agua. Y con los joules también tenemos que hacer algo. No podemos usar joules.
Tengo que pasarlo a caloría. ¿Cómo pasamos de joules a caloría? Y si de caloría a joules multiplicamos por 4,18, una caloría 4,18, al revés, vamos a tener que dividir por 4,18 para pasar de joules a caloría. $20 litros. ¿Cuál sería la masa, chicos? Chicas. Tengo 20 litros de agua. Me pide el problema la masa. ¿Qué pongo? La masa no se mide en litros. ¿Sí? Vos vas a la balanza de la farmacia y la masa de tu cuerpo no te dice litros. La balanza lamentablemente dice kilos. A veces mucho más kilos de los que quisiéramos. Con lo cual, tampoco podemos usar kilos, pero ya tenemos una equivalencia, lo pasamos a gramos. Pregunta fácil, alumno de universidad. 20 litros de agua. ¿Cuántos kilos de agua son o cuántos gramos de agua son? Muy bien. Bien, María Victoria, bien, María Soledad. 20 kilos, 20 litros de agua, acordate, 1 litro de agua, fácil. 1 litro, tengo 1 kilo. Tengo un bidón de 10 litros de agua. ¿Cuánto pesa? 10 kilos. ¿Cuál es la masa? 10 kilos. Perfecto. Y como acá tengo 20 litros, son 20 kilos, eso pasado a gramos, 20.000 gramos. Exacto, Diego. De kilos a gramos, le agrego 3 ceros, lo multiplico por 1000. O sea que esos 20 litros de agua que tengo es la masa, 20.000 gramos. Ahí ya tengo la masa, que va abajo, y lo que tengo que hacer son los 836.000 joules, pasarlo a calorías. ¿Está? ¿Cómo lo paso? Lo divido por 4,18. Ahí está, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo. ¿Ah? 836.000 lo divido por 4,18 me da el resultado en calorías. Y después hago la cuenta. Lo que me dio en calorías, dividido 20.000 por C del agua, que es 1. O sea, lo que te dio en calorías, dividido 20.000. Y eso va a ser lo que varía la temperatura, el delta T. Sí, Camila. Perfecto. Celsius, ¿no? Bien. Pregunto para parar un poquito con los problemas. Vemos que vamos bien y no hay mucha dificultad en este tema. El parcial. Bueno, los que recuperaron, ¿no? Porque los que aprobaron de una fue distinto. El recuperatorio parcial. ¿Qué preguntó el profesor? ¿Problema o teórico? Diego, vos A mí, ¿eh? a mí, por ejemplo, me tomó un problema que lo tuve que Sí. resolver por energía. Perfecto. ¿Y después te preguntó sobre te preguntó sobre ese problema o con ese era suficiente? No, me dio ese problema, me dio unos datos Sí. y lo tuve yo que plantear en una hoja si yo quería y después explicarle cómo lo hice y cómo llegué al resultado final. Ajá. ¿Y después te hizo alguna pregunta teórica? No. No, me tomó eso nada más. Eso nada más. Bien. Sí. A mí me puso A mí también. teórico y bueno, resolverlo. Tenía que darme cuenta Ajá. por el tema de la aceleración. También había la misma dos. Después tengo que resolverlo, sí. Bien. Ok. A mí me tomó uno que tenía, por ejemplo, yo se lo resolví por dinámica y por trabajo. Las dos opciones se lo expliqué. Pero no lo resolví, solo se lo expliqué como lo Ajá. resolvería yo, pero no hice ningún cálculo, nada. Ah, perfecto. La explicación de cómo resolverlo. Bien. Sí, acá son 2, 3 grandes temas, chicos, chicas. Hidrostática, hidrodinámica y esto que estamos viendo. Si vos me preguntás a mí, en cuanto a prioridad, me parece que lo más que te puede llegar a preguntar es de hidrodinámica. ¿Sí? Teorema de Bernoulli, ecuación de continuidad, caudal. Eso es bastante, un poquito más profundo que estas cosas que estamos viendo. Lo cual no quiere decir que por ahí te tome un problema de transmisión de calor, ¿no? O de termodinámica. Depende cómo
como dice Diego, depende cómo se levante el profesor el martes. ¿Está? Pero digo, en cuanto a importancia, ¿es termodinámica es importante? Sí, por supuesto. Pero por ahí, si tenés que elegir entre un solo problema, entre ambos temas, por ahí a lo mejor es que se incline más para el lado de hidrostática e hidrodinámica, y dentro de estos dos temas, hidrodinámica, esto que te dije recién. Ecuación de continuidad, caudal, Bernoulli, tubo horizontal, me parece bastante más. Sí, Camila. Ayer ¿Qué pasó? Ayer cuando... Ay, perdón, está el Lord de fondo. No importa. Ayer cuando explicó los temas, dijo que probablemente por ahí de esta parte de termodinámica tome algún ejercicio en el que tengamos que explicar tipo teoría, porque no tiene mucha práctica los problemas. Claro. Bueno, en base a eso que te dice, Camila, si te dice, te toma un problema donde tenga que aplicar tipo teoría, lo más probable es que te tome un problema como el del cubito de hielo que hubo que llevarlo desde una temperatura bajo cero hasta más que la temperatura del vapor, donde hubo un cálculo de Q, de cantidad de calor, desde el cubito hasta cero, mientras dura la fusión, desde la fusión hasta que se hace líquido hasta 100 grados Celsius, mientras dure la vaporización, y después más que la temperatura de vapor. ¿Sí? Acordate un problema que hicimos, me acuerdo, ahora que te digo bien, creo que era el número 8 de la práctica. Dice, calcular la cantidad de calor necesario para llevar una masa de 1 gramo de hielo de menos 30 a 120 grados Celsius. Ese, el año pasado lo tomó, con distintos valores, por supuesto. Y el otro que tomó, estoy hablando del parcial, no del recuperatorio. El otro que tomó en el parcial fue cuántos cubitos de hielo se necesitan para enfriar una cierta cantidad de sustancia, como el problema 9, pero obviamente cambiando los datos. ¿Sí? Tenía 10 litros de agua y me parece que cada cubito tenía una masa de 50 gramos en vez de 20, básicamente es lo mismo. Digo para que vayan apuntando más que nada, aunque tenés que tener todo el panorama, por lo menos lo que preguntó el año pasado, y no varía mucho de un año al otro. ¿Sí? Y, como siempre te digo yo, el manejo de unidades, que es muy, muy importante, fundamental. Bueno, dio 10 grados Celsius, ¿no es cierto? Ese, ¿les quedó? Te quedaba 200.000 arriba y abajo 20.000, que son los gramos, por 1. Y 200.000 dividido 20.000, 10 grados Celsius. Bien, el número 9 no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque lo hicimos la semana pasada. Es más, te lo leo, fíjate, ¿te acordás del agua y el café? Dice, calcular la temperatura final de equilibrio, 10 gramos de leche y café. 10 gramos de leche a 10 grados Celsius, se agregan 160 gramos de café a 90 grados Celsius. Está hecho la semana pasada, 85,29 grados Celsius la respuesta. Si querés hacerlo, pero ya está. El 11 también lo hicimos la semana pasada. Determinar el calor específico de un bloque. Ese que tenías en el calorímetro, agua, el bloque de cobre y otro bloque más, fíjate el mismo. Lo que sí vamos a hacer el 10. Este es nuevo. Lo leo, les digo la fórmula que tienen que aplicar y lo tratan de resolver. Dice, el volumen de agua en un tanque es de 2 por 10 a la 6 litros. O sea, 2 y 6 ceros, ¿está bien? Es decir, 2 millones de litros, chicos, chicas. ¿Cuánto tienen en el tanque? 2 por 10 a la 6 litros de agua, 2 millones de litros de agua. Dice, ¿qué cantidad de calor? O sea, te pide Q, cede el agua en una tarde donde su temperatura desciende de 20 Celsius a 18 Celsius. O sea, temperatura inicial 20, temperatura final 18. Cuando hagas vas a tener que hacer 18 menos 20, te va a dar negativo. Como el problema de hoy, te va a dar un Q negativo porque el agua cedió calor. ¿De acuerdo? Así que la fórmula es la misma. Q, M por C por delta T, la fórmula original de cantidad de calor. Masa por C por delta T. Masa es los litros de agua, lo tenés que pasar a gramos. El C ya lo sabés.
Y el delta T, te dije recién, te va a dar negativo menos 2, porque hace 18 menos 20. ¿Está? Hacelo y decime si coincidimos con el resultado que está ahí. Sí, Camila, perfecto. Calorías, ¿no? Si ustedes trabajan, chicos, ahí en la masa, que es 2 por 10 a la 6 litros, obviamente va a ser 2 por 10 a la 6 kilogramos, ¿no es cierto? Porque un litro de agua saben que es 1 kilogramo. Si vos lo tenés que pasar a gramos, sería como de kilogramos a gramos, tenés que aumentar esa potencia de 10 en 3 unidades. Si lo querés dejar en notación científica, sería 2 por 10 a la 6 kilogramos, 2 por 10 a la 9 gramos. ¿Está bien? Si no querés escribir el número 2 y después 9 ceros. ¿De acuerdo? Si lo querés dejar en notación científica. Repito, 2 por 10 a la 6 litros de agua son 2 por 10 a la 6 kilogramos de agua. Ese 2 por 10 a la 6 kilogramos, si lo pasás a gramos, aumenta esa potencia de 10 3 unidades, o sea, 3 ceros más. Porque de kilogramos a gramos sería multiplicar por 1000. Si yo tengo 2 por 10 a la 6, lo multiplico por 1000, te va a quedar 2 por 10 a la 9. Esa es la masa en gramos. O sea que te queda 2 por 10 a la 9 gramos por menos 2 grados Celsius y te va a dar como resultado menos 4,2 por 10 a la 9 calorías. Ese menos es la cantidad de calor que cede el agua para bajar su temperatura. ¿Se entendió? ¿Sí? Insisto con los litros de agua, chicos, chicas, porque generalmente no te da la masa como tal, sino que te da una equivalencia. Si es agua no hay problema, porque vos sabés que 1 litro de agua es 1 kilo. Generalmente la sustancia que más se usa es agua. Si te llega a dar otra sustancia, te tiene que dar la densidad de esa sustancia para poder sacar cuál es su masa. Por ejemplo, chicos, chicas, si yo te digo, vos tenés 1 litro de alcohol, o 1 litro de nafta, vamos al alcohol, que me acuerdo. 1 litro de alcohol no es 1 kilo. 1 litro es 1 kilo solamente para el agua, ¿se entiende? En el caso del alcohol, la densidad del alcohol es 0,8, entonces vos tenés que hacer 1000, que es el litro en centímetros cúbicos o en mililitros, 1000 por 0,8, o la densidad que te da, lo multiplicás por 1000, y te va a dar 800 gramos. O sea, 1 litro de alcohol son 800 gramos. ¿Sí? Hago esa aclaración porque puede ser que te cambie la sustancia y vos decís, pero si eso es 1 litro, 1 kilo. Sí, solo para el agua. ¿Está? Si es otra sustancia, aceite, alcohol, mercurio, lo que sea, 1 litro no es 1 kilo. ¿Está claro? 1 litro de agua, 1 kilo. 1 litro de alcohol, 800 gramos. 1 litro de aceite, 900 gramos. 1 litro de mercurio, 13.600 gramos. ¿Está? Bien, ese era el número 10. Perfecto. Menos 4 por 10 a las 9 calorías, ¿les dio? Esa es la respuesta. 11. Ya dije, ya lo hemos hecho.
12 y 13 de estas prácticas también lo hicimos la semana pasada, chicos. El 12, el calorímetro de aluminio, está, fíjense que está hecho. Les digo cuál es. Es el número 7 de la práctica. 7 de la práctica 7, justamente. Y el que sigue, 14, ¿qué cantidad de calor necesito para llevar 1 gramo de hielo de menos 30 a 120? Es el número 8. O sea que eso ya están. Sí me interesa, y con este cerramos, el número 14. Este lo tomó el año pasado en un parcial. ¿Está? Se los leo, les doy unos minutos para que lo planteen, me dicen el resultado y cerramos acá. Escuchen, dice, en un incendio se arrojan 10 a la 6 litros de agua. Cuando te dice 10 a la 6, se supone que delante del 10 hay un 1. O sea, sería un 1 y 6 ceros. ¿Está bien? Nada más que por una cuestión de notación, cuando es un 1 ahí adelante no se pone. Pero yo te digo, 10 a la 8 es 1 por 10, se sobreentiende que es 1 por 10 a la 8, ¿está bien? Entonces, 10 a la 6 es el 1 y 6 ceros, o sea, 1.000.000 de litros de agua, ¿de acuerdo? En un incendio se arrojan 10 a la 6 litros de agua a 20 grados Celsius sobre el fuego. La totalidad del agua se transforma en vapor de agua a 100 grados. Te pide calcular la cantidad de calor que logró el agua extraer de la zona incendiada. ¿Está? Repito, ¿qué tengo que sacar? La cantidad de calor que absorbió el agua en ese incendio. Pasó de 20 grados a estado de vapor. ¿Cuánto? 10 a la 6 litros de agua. Bien. Ayudo nomás. Tienen que sacar 2 Q. 2 cantidades de calor. Una, la del agua, y la otra, piensen. Vapor, pim pam pum. La respuesta les va a dar en joules. 2 cantidades de calor, chicos. Vamos. Precisas la C del agua, 4190 joules sobre kilogramos por grado Celsius, y el calor latente de vapor, ¿no? El calor de vapor del agua. Háganlo, me dicen cuánto les da. Les doy 2 minutitos. Profe, pregunta. Sí, Ahí dime. no tendría que tener lo del calor latente, el dato. En este caso, no de fusión, porque no estamos hablando de hielo, sino de vapor de agua, ¿está bien? Sí. Bien. ¿Lo tenés ese valor? No, acá en la fotocopia no. Bueno, te lo digo. El C de vapor es 2010 joules sobre kilogramos por grado Celsius. ¿Está bien? Y el Q de vapor es masa por ese valor que te dije recién. Masa por el calor latente de vapor.
¿Está bien? Esa es una cantidad de calor. La otra cantidad de calor es la que sufre el agua desde que aumenta desde 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Por eso tenéis dos cantidades de calor, de 20 a 100 y después mientras dura el vapor de agua. Profe, ¿podría repetir los datos que dijiste recién? Bien, les digo, sí, cómo no. Bueno. A ver, chicos y chicas, el cálculo que tenés que hacer es Q igual masa por calor de agua por variación de temperatura. La primera temperatura es 100 menos 20, ¿está bien? Ese es un Q. Y el otro Q es masa por el calor latente de vapor. Para la primera, precisás la C del agua, que es 4190 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Y para la segunda cantidad de calor, el segundo Q, el que sería Q2, es masa, o sea, esos 10 a la 6 litros de agua en kilogramos, porque acá trabajamos en kilogramos, por el calor latente de vapor, que es 2010 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Tenés que hacer los dos calores y sumarlo. Y eso te va a dar la cantidad de calor que logra el agua extraer de ese incendio. En joules. ¿Alguien tiene el resultado? Alex, Camila, Diego, Dolores, Soledad, María Victoria. ¿No? No todavía. Ok. Esperamos. No sé cómo, o sea, no entiendo por qué estoy haciendo esto. Yo te explico más o menos lo que quiero suponer que estoy haciendo. Dale. Yo tengo que calcular la cantidad de calor que necesita esa agua para llevarla a 100 grados en líquido. Sí. Después me voy a cuánto calor necesito para pasar esa agua a vapor, Sí. que va a ser con la otra fórmula. Sí. Y después, una vez que lo tengo en vapor, cuánto calor necesito para pasarlo a 100 grados en vapor. No. Vos tenés la primera parte, perfecto. ¿Qué cantidad de calor precisás para que el agua vaya de 20 a 100 grados? ¿Correcto? Sí. Que es masa por C por delta T. Eso no cambia. Ese es un Q. Vamos a llamarle Q1 o cantidad de calor 1. Y el Q2 es la cantidad de calor que da el agua, pero ya en estado de vapor. ¿Está bien? Donde es el calor latente de vapor, masa del agua, por el 2010, que es el calor latente de vapor. 2010 joules sobre kilogramo por grado Celsius. O sea, el primero es masa por C por delta T, el primer calor, y el otro es masa por calor latente de vapor. Y sumar los dos resultados. Y eso te va a dar en joules la cantidad de calor que el agua absorbe de la zona incendiada. Si te diría, por ejemplo, el vapor, ¿no?, y llegó hasta 130 grados Celsius, ahí habría que sumar un tercer calor, un Q3, que sería con masa por C por delta T, y la temperatura varía de 130 a 100, porque hay otro calor más. En este caso hay dos, del agua al estado de vapor y después mientras dura todo el vapor, el calor latente. Ah, claro, porque queda en esos 100 grados. Ahí para, exacto. ¿Está bien?
Ojo, porque te puede decir, sí, Camila, te puede decir el agua a 100 grados y la temperatura después sube a 120. Ahí tendría que sumar un tercer calor. ¿Está bien? Acá paró en 100. Claro, sí, entiendo ahora. Ok. El calor latente, profe, creo que es 2,26 por día a las 6 del vapor. Ese que dijo del 2010 no es el calor específico. Sí, tenés razón, perdóname, sí. Sí, Camila, sos vos la que está hablando, sí. Sí, lo dije mal, sí, sí. ¿Qué te dije? Sí, el calor latente, 2,26 por día a las 6, perdón. Y es Joule sobre kilogramo. Miré mal en la fotocopia. O sea, te di mal el dato. ¿Sí? El primero, 4190, está bien, pero el calor latente de vapor, 2,26 por día a las 6, sí. Eso por 1.000.000 de litros, que es 1.000.000 de kilos, por ser agua. Bueno. Ustedes me dirán. ¿No tenemos resultado todavía? Ahí está, Camila. 2,59 por día a la 12. Sí, perfecto. Esa es la respuesta que está en la fotocopia. 2,6, 2,59, 2,6 por día a la 12 joules. Perfecto. Muy bien, Camila. Muy bien, María Victoria. El cálculo es el siguiente. Para los que no lo hicieron o lo están planteando. Es 1.000.000 de kilos, primer calor, primer Q. 1.000.000 de kilos por 4.190 por, entre paréntesis, 100 menos 20, es lo que varía la temperatura de 20 grados que estaba hasta 100 que se lleva a ebullición, o sea, sería por 80, más 1.000.000 de kilos, esa masa no cambia, por 2,26 por día a las 6 joules sobre kilogramo, que es el calor latente de vapor. ¿Está? Suman esos dos resultados y les va a dar 2,59 por día a la 12 joules. Problema. ¿De acuerdo? Bueno, les voy a mandar dentro de un rato, denme un poco de tiempo, a la tardecita, 7, 8, ya de termodinámica nada más, chicos, chicas. Es esto, no va a variar más que esto, y los dos primeros problemas que hicimos hoy de transmisión del calor, creo que en termodinámica no tienen mayor dificultad. Y le voy a mandar algunos problemitas, 6, 7, algo así, de 2 o 3 de hidrostática y el resto de hidrodinámica, parecido a lo que hemos hecho. Si es posible, se los mando con la respuesta. Así tienen las soluciones. Y cualquier cosita, antes del parcial del martes, me preguntan. ¿Estamos? ¿Sí? Y a probar, ¿eh? A no aflojar, ya la tenemos. Y el martes a rendir todos bien. ¿De acuerdo, chicos, chicas? Así que en un rato, denme un rato, 2 o 3 horitas, les mando así como les mandé la práctica hoy, a cada uno individual, y el que pueda lo sube al grupo que ustedes tienen de física, si Soledad, que no la tengo, lo ve, y algún otro, hoy una chica Romero se unió de un ratito y se fue, así los tienen todos. ¿De acuerdo? Y cualquier duda, por supuesto, preguntan a mí, a Fernando, a Matías, así sacan todas las dudas antes del martes. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos, chicos. Un abrazo y gracias. Suerte el martes, si no nos vemos antes. ¿Está? Gracias, profe. Chao. Bueno, Gracias. a